Mis padres me echaron a la calle a los 18 años por fracasado. Ahora 10 años después mi padre ha muerto y soy el dueño del 51% de su empresa. Mi familia me ruega que lo salve, pero yo ya tengo las palas listas para enterrar su legado. Para entender por qué hoy estoy sentado en la oficina principal de Inversiones Valenzuela, con los pies sobre el escritorio que mi padre tanto idolatraba, primero tienen que entender cómo salí de aquí hace una década. Mi familia no es una familia normal, es una corporación. Mi madre, Carmen, es una mujer que mide el valor de las personas por el precio de su reloj. Mis hermanos mayores, Hugo y Sebastián, son los hijos perfectos, ambos con MBAs de universidades de la Ivy League, siempre vestidos de traje, siempre listos para lamerle las botas a mi padre para asegurar su puesto en la línea de sucesión. Y luego estaba yo, Julián, el error del sistema. A mí nunca me interesaron las acciones, ni el mercado inmobiliario, ni exprimir a las pequeñas empresas. Yo quería ser veterinario. Me gustaba el silencio de la naturaleza, no el ruido de los parqués de la bolsa. El día que cumplí 18 años, mi padre puso un contrato frente a mí durante la cena. Era mi inscripción en la Facultad de Derecho y Administración. Firma aquí, Julián. Es hora de que dejes de jugar con perros y empieces a actuar como un Valenzuela, dijo con esa voz de trueno que solía hacerme temblar. No voy a firmar, papá. Ya me aceptaron en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Voy a seguir mi camino, respondí. El silencio que siguió fue el más frío de mi vida. Mi madre dejó caer su tenedor de plata. Hugo y Sebastián intercambiaron una mirada de burla. Mi padre no gritó, simplemente se levantó, tomó mi maleta, subió a mi cuarto y en 10 minutos regresó con todo lo que consideraba suyo, mi ropa de marca, mi laptop, mis tarjetas de crédito y las llaves de mi auto. Si no eres un Valenzuela en la oficina, no eres un Valenzuela en esta casa. Tienes 5 minutos para salir de mi propiedad. No te daremos ni un centavo, ni una referencia. Veamos cuánto duras rescatando animales cuando tengas hambre. Esa noche dormí en un parque. Durante los siguientes años, hice de todo. Limpié jaulas, trabajé en turnos de 16 horas en almacenes, comí arroz con frijoles durante meses para pagar mi carrera. Me olvidé de que tenía familia. Cambié mi número. Me mudé de ciudad y me convertí en un extraño para ellos. Pero mi padre, a pesar de ser un tirano, era un hombre de negocios brillante, y parece que, en el fondo de su corazón de piedra, sabía algo que mis hermanos no, que Hugo y Sebastián eran unos incompetentes que solo sabían gastar dinero, no generarlo. Hace 2 semanas, mi padre murió de un infarto fulminante. Yo me enteré por las noticias. No pensaba ir al funeral, pero recibí una llamada de un bufete de abogados de alto nivel. Señor Valenzuela, es imperativo que asista a la lectura del testamento. Su presencia es obligatoria para la continuidad de la empresa. Llegué a la mansión vestido con mis jeans de trabajo y una chaqueta vieja. La mirada de mi madre fue de puro asco. Mis hermanos se rieron en mi cara. Mira quién volvió. ¿Vienes por una limosna, Julián? Papá te desheredó hace 10 años, no pierdas el tiempo, escupió Hugo. Nos sentamos en la biblioteca. El abogado empezó a leer. Mi madre recibió la casa y una pensión generosa. Hugo y Sebastián recibieron el 20% de las acciones cada uno. Estaban celebrando, chocando las palmas, hasta que el abogado llegó a la cláusula final. Y el 51% restante de las acciones de Inversiones Valenzuela, que representan el control total y absoluto de la compañía, así como el terreno de la antigua sede industrial de 20 hectáreas, pasan a manos de mi hijo menor, Julián Valenzuela, bajo la condición de que él decida el destino final de la entidad en un plazo de 30 días. El silencio en la sala fue tan denso que casi se podía tocar. Mi madre se puso pálida. Sebastián se levantó de un salto. Eso es imposible. Ese viejo estaba demente. Julián no sabe nada de negocios. Va a destruir la empresa. El abogado miró a Sebastián con frialdad. Su padre dejó una nota adjunta. Dice, le doy la empresa al único de mis hijos que tuvo los pantalones para decirme que no. Al menos sé que él no dejará que ustedes la malgasten en casinos y yates. Me levanté sin decir una palabra, tomé los documentos y salí de la casa mientras los gritos de mi madre me seguían por el pasillo. Ahora, ellos no saben que la empresa está al borde de la quiebra técnica por las malas decisiones de Hugo y que necesitan mi firma para pedir un rescate financiero al banco. Me han enviado 200 mensajes hoy. Me piden cenas familiares, me dicen que siempre me amaron y que fue una lección de vida necesaria. Pero yo ya tomé mi decisión. Ese terreno de 20 hectáreas que es el activo más valioso de la compañía no se convertirá en un centro comercial. Se convertirá en el santuario de animales más grande del país. Y para financiarlo, voy a liquidar cada activo de la empresa, dejando a mis hermanos y a mi madre con sus mansiones, pero sin el flujo de caja que alimenta su arrogancia. La cacería ha comenzado, y esta vez, el perro rescatado es el que tiene los colmillos más largos. La oficina central de Inversiones Valenzuela es un mausoleo de mármol y cristal en el piso 40 de la zona financiera.
Cuando crucé las puertas automáticas, los guardias me miraron con duda. Llevaba mi ropa de siempre, botas de trabajo gastadas y una camisa de cuadros. El contraste con el desfile de trajes de $3,000 era casi cómico. Subí al salón de juntas. Antes de entrar, escuché la voz de Hugo a través de la puerta: tranquilos todos, Julián es un idiota. Le ofreceremos unos cuantos millones, lo enviaremos de regreso a su granja y nosotros seguiremos al mando. Papá solo quería darnos un susto desde la tumba. Empujé la puerta y el silencio fue inmediato. Hugo estaba sentado en la cabecera de la mesa, el lugar que pertenecía a mi padre. Me acerqué y me quedé de pie justo detrás de él. Estás en mi silla, Hugo, dije con una voz tan tranquila que los inversores en la mesa se removieron incómodos. Julián, por favor, seamos adultos, respondió él con una sonrisa falsa. Estamos discutiendo el rescate financiero del banco. Necesitamos tu firma para un préstamo de 50 millones. Si no firmamos hoy, la empresa entrará en cese de pagos mañana. ¡Qué coincidencia!, sonreí, sentándome en una silla lateral, porque yo no vine a firmar un préstamo. Vine a presentar mi primer decreto como accionista mayoritario. Saqué una carpeta azul y la deslicé por la mesa. El abogado de la empresa, que parecía querer tragarse su propia corbata, empezó a leer en voz alta. A partir de la fecha, se suspenden todos los bonos ejecutivos, se cancelan los contratos de leasing de los autos de lujo de la directiva y se inicia el proceso de auditoría externa para la liquidación de activos no estratégicos. Sebastián, que estaba al fondo, golpeó la mesa. ¿Estás loco? Eso nos dejaría sin nada. Esos activos no estratégicos son nuestros sueldos. No, Sebastián. Esos activos son la sangre de la empresa que ustedes han estado succionando. Hugo, he revisado los libros de la semana pasada. Usaste fondos de la compañía para pagar tu membresía del club de golf de este año y la remodelación del ático de tu amante. Eso es malversación de fondos. Hugo se puso lívido. Los inversores empezaron a murmurar. Había sangre en el agua y los tiburones del mercado empezaban a olerla. Mañana, continué, anunciaré la venta del edificio de la sede central. Nos mudaremos a una oficina pequeña en la periferia. Los 200 millones que obtengamos de la venta no irán al banco para salvar sus puestos. Irán al fideicomiso del Santuario Valenzuela. La empresa dejará de existir en 6 meses. En ese momento, la puerta se abrió y entró mi madre, Carmen. Iba vestida de luto riguroso, pero con perlas que valían más que mi clínica veterinaria entera. Se acercó a mí con los ojos llorosos, la táctica que siempre usaba cuando quería algo. Julián, hijo, entiendo que estés dolido. Tu padre fue duro contigo, y nosotros no supimos entenderte. Pero piensa en el apellido, piensa en el legado de tu abuelo. No puedes destruir el patrimonio de tu familia por un simple capricho de rescatar perros callejeros. Me levanté y la miré a los ojos. Por primera vez en 10 años, no sentí miedo ni necesidad de su aprobación. Mamá, ustedes no me entendieron porque nunca me vieron como un hijo, sino como una decepción en el balance general. El patrimonio que tanto defiende se construyó destruyendo a pequeñas empresas y dejando a familias en la calle. Legado. El único legado que quiero dejar es algo que de hecho de vida, no que la consuma. Te vas a quedar solo, gritó Hugo desde su silla. Si haces esto, te borraremos de nuestra vida para siempre. Ustedes me borraron hace 10 años por $180 que costaba una matrícula veterinaria, respondí mientras caminaba hacia la salida. Mañana a las 9 a.m. quiero las llaves de los autos corporativos en mi escritorio. Si no, la auditoría que pedí se convertirá en una denuncia penal por fraude. Tienen 24 horas para decidir si prefieren ser pobres o presos. Salí del edificio sintiendo el aire más puro que nunca. Pero mientras bajaba en el ascensor, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No eres el único que conoce los secretos de papá, Julián. Si vendes el edificio, publicaré los documentos de la Operación Silencio de 2015. Tú también irás a la cárcel con nosotros. Me detuve en el vestíbulo. Operación Silencio. No tenía idea de qué era eso, pero por la cara de pánico que Hugo puso cuando mencioné la auditoría, sabía que mi familia guardaba un cadáver en el armario mucho más grande de lo que imaginaba. El mensaje de texto me dejó frío, pero no por miedo, sino por rabia. Sabía que Hugo era un cobarde, y los cobardes solo amenazan cuando están acorralados. Ignoré el teléfono y me dirigí a un pequeño café a 2 calles de la sede central. Allí me esperaba alguien a quien no había visto en una década. Dora. Dora fue la secretaria personal de mi padre durante 30 años. Fue la única que me dio un sándwich y un abrazo el día que mi padre me echó de la oficina a los 18 años. Julián, has crecido mucho, dijo ella, tomando mis manos. Sus ojos estaban llenos de una preocupación genuina. Supe lo del testamento. Tu padre, él sabía que tú eras el único con la conciencia limpia para limpiar el desastre que dejó. Dora, necesito saber qué es la Operación Silencio.
Hugo me amenazó con eso. Dora palideció, miró a su alrededor y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. En 2015, la empresa estaba construyendo un complejo de almacenes sobre un antiguo vertedero químico. Hubo una filtración que contaminó el agua de un pueblo cercano. Decenas de personas se enfermaron. Tu padre, Hugo y Sebastián pagaron sobornos masivos para ocultar los informes ambientales y silenciar a las familias con acuerdos de confidencialidad ilegales. Sentí un nudo en el estómago. Mi familia no solo era arrogante, eran cómplices de negligencia criminal. Hugo cree que si yo liquido la empresa, esos documentos saldrán a la luz y yo, como heredero mayoritario, seré responsable, dije. Lo que Hugo no sabe, añadió Dora, sacando un pequeño dispositivo USB de su bolso, es que tu padre guardó copias de los pagos originales. Él sabía que sus hijos mayores eran descuidados y quería tener una forma de controlarlos. Los documentos están aquí, pero ten cuidado, Julián. Hugo y Sebastián están desesperados. No solo están perdiendo dinero, están perdiendo su libertad. Regresé a la oficina de mi padre a las 11 p.m. El edificio estaba en silencio, pero cuando entré en el despacho principal, la luz estaba encendida. Hugo estaba sentado en el suelo, frente a la caja fuerte empotrada, con una linterna en la boca y herramientas en la mano. Se veía patético. Buscando esto, Hugo, pregunté, sosteniendo el USB de Dora. Él se levantó de un salto, dejando caer la linterna. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Dámelo, Julián, no entiendes nada. Si eso sale a la luz, la empresa no se liquidará, el gobierno la confiscará y tú no verás ni un centavo para tus estúpidos perros. Terminaremos todos en una celda. Tú y Sebastián irán a una celda, corregí. Yo no estaba aquí en 2015. Yo estaba limpiando jaulas y estudiando anatomía mientras ustedes firmaban esos cheques de soborno. Papá también lo firmó, gritó Hugo, acercándose a mí. Quieres destruir su legado, pero vas a arrastrar su nombre por el fango. Nuestra madre perderá su casa, sus cuentas, todo. Mamá sabía, ¿verdad? Pregunté. El silencio de Hugo fue mi respuesta. Ella sabía que los niños de ese pueblo estaban enfermando y prefirió sus perlas. Se acabó, Hugo. Hugo intentó abalanzarse sobre mí para quitarme el USB, pero años de manejar animales grandes en la clínica me habían dado una fuerza que él, con su vida de gimnasio de lujo, no tenía. Lo aparté con facilidad y lo empujé contra el escritorio. Mañana a las 8 a.m. tengo una cita con la fiscalía, dije con firmeza. Voy a entregar estos documentos. Voy a proponer un acuerdo. Liquidaré todos los activos de la empresa para crear un fondo de compensación para las víctimas de 2015. El terreno de las 20 hectáreas será el santuario, pero el resto del dinero no será para mí ni para ustedes. Será para pagar por lo que hicieron. Hugo empezó a reírse de forma histérica. Eres un idiota. Crees que eres el héroe, pero el banco no va a esperar a que seas un santo. Acaban de llamar. Van a ejecutar la cláusula de quiebra mañana al mediodía si no hay un depósito de 10 millones. Si la empresa quiebra antes de que hables con el fiscal, los activos se congelan y tú pierdes el control. Me quedé helado. Tenía menos de 12 horas para salvar el terreno del santuario y asegurar que las víctimas recibieran su dinero antes de que el banco se lo quedara todo para pagar los intereses de la deuda de mis hermanos. Miré el USB, sabía lo que tenía que hacer. Pero requería hacer un trato con la única persona a la que juré nunca volver a pedirle nada, mi madre. Ella tenía el dinero personal que mi padre le dejó, el único fondo que el banco no podía tocar de inmediato. Fui a la mansión. Mi madre estaba en el salón, bebiendo una copa de vino, mirando un retrato de la familia donde yo todavía era un niño. Necesito 10 millones, mamá, dije sin saludar. Y los necesito ahora. Mi madre dejó la copa sobre la mesa de cristal. Me miró con una frialdad que me recordó porque pasé 10 años sin llamarla. No había rastro de la mujer que lloraba en la junta, ahora era la estratega que siempre movió los hilos detrás del trono de mi padre. 10 millones, Julián. Es casi la mitad de mi fondo personal de efectivo, dijo, cruzando sus piernas delgadas. ¿Por qué debería dártelos? Hugo dice que planeas enviarlo a la cárcel y convertir nuestra herencia en un zoológico. No es un zoológico, es un santuario. Y lo de la cárcel, Hugo se envió solo cuando decidió envenenar el agua de un pueblo por un margen de beneficio del 5%, respondí. Si no me das ese dinero antes de las 9 a.m., el banco confiscará la empresa. Si eso pasa, la fiscalía entrará de todos modos por la auditoría de quiebra, encontrarán los documentos de 2015 y tú perderás esta casa, tus joyas y tu libertad por complicidad. Te quedarás sin nada, mamá, ni hijos, ni fortuna, ni apellido. Ella guardó silencio. Vi el cálculo en sus ojos. No estaba pensando en la moralidad, estaba pensando en la supervivencia. Tengo una condición,
dijo finalmente, te doy los 10 millones para frenar al banco y que puedas liquidar la empresa bajo tus términos, pero quiero que elimines los registros que vinculan a Hugo y Sebastián con los pagos de sobornos. Deja que la culpa recaiga sobre tu padre. Él ya está muerto, su reputación no puede sufrir más. A cambio, yo renunciaré a mi parte de las acciones y te dejaré el control total para tu santuario. Sentí un sabor amargo en la boca. Me pedía que protegiera a los monstruos que me echaron a la calle. Pero si no aceptaba, las familias víctimas de la contaminación nunca verían un centavo porque el banco se lo quedaría todo. Era justicia imperfecta o ninguna justicia. Hecho, mentí. Dame el acceso a la cuenta. A la mañana siguiente 8:55 am. Entré en el banco principal con la transferencia confirmada. Hugo y Sebastián estaban allí, con ojeras profundas, esperando ver cómo el imperio se derrumbaba. Cuando el gerente del banco anunció que el pago de 10 millones había ingresado y que la moratoria se extendía por 30 días, Hugo soltó un suspiro de alivio que casi pareció un gemido. Lo hiciste, hermanito, dijo Hugo, tratando de ponerme una mano en el hombro. Sabía que la sangre pesaba más que esos perros. Ahora, hablemos de cómo vamos a reflotar esto. Le quité la mano de encima con asco. No vamos a reflotar nada, Hugo. Solo compré tiempo para que la liquidación sea ordenada y el dinero vaya a donde debe, no a ustedes. Fuimos directos a la oficina. Allí me esperaba el fiscal que Dora me había contactado. Mis hermanos pensaron que era un abogado de la empresa. Hugo, Sebastián, mamá, siéntense, dije. Puse el USB sobre la mesa. Aquí está toda la información de la Operación Silencio. Mi madre me miró con una advertencia en los ojos. Yo la ignoré. He decidido que la mejor forma de limpiar el nombre de esta familia no es escondiendo los pecados, sino pagándolos, continué. He entregado una copia de este USB a la fiscalía hace una hora, pero he incluido algo más, las grabaciones de seguridad de anoche, donde Hugo intentaba abrir la caja fuerte, y los registros de las transferencias que mamá me hizo hoy. Dijiste que nos protegerías, gritó mi madre, levantándose de golpe. Dije que aceptaba las condiciones para obtener el dinero, respondí, pero soy veterinario, mamá. Mi trabajo es extirpar el cáncer para que el resto del cuerpo sobreviva, y ustedes son el cáncer. El fiscal se levantó. Señor Hugo Valenzuela, señor Sebastián Valenzuela, quedan detenidos por obstrucción a la justicia y destrucción de evidencia. Señora Carmen, usted será citada para declarar sobre el origen de los fondos usados para encubrir deudas operativas. La escena fue un caos. Gritos, insultos y el sonido de las esposas cerrándose sobre las muñecas de mis hermanos que nunca habían tenido un roce con la realidad más allá de una manicura. Mientras se los llevaban, Hugo me escupió, te quedarás solo, Julián, no tienes a nadie. Tengo mi conciencia, respondí mientras los veía salir escoltados. Y por primera vez en 10 años, eso es suficiente. 6 meses después del arresto de mis hermanos, el edificio de Inversiones Valenzuela fue vendido a una multinacional tecnológica. El nombre Valenzuela desapareció de los titulares financieros, pero empezó a aparecer en otro lugar, en las placas de agradecimiento del nuevo centro de salud del pueblo que mi familia intentó envenenar. Con la liquidación de la empresa, logré crear un fondo de reparación de 150 millones de dólares. No devolví el dinero a la familia, lo puse en un fideicomiso ciego que paga los tratamientos médicos de por vida de las víctimas de la Operación Silencio. Fue el cheque más satisfactorio que he firmado en mi vida. El destino de la familia, Hugo y Sebastián fueron condenados a 7 años de prisión por fraude, obstrucción y delitos contra la salud pública. En sus fotos de la ficha policial, ya no quedaba nada de los hijos perfectos, solo 2 hombres asustados que nunca aprendieron a hacer nada útil con sus manos. Mi madre logró evitar la cárcel gracias a sus abogados, pero perdió la mansión y la mayoría de sus bienes en las demandas civiles. Vive en un departamento pequeño, pagado por el fondo mínimo que mi padre le dejó, y se niega a contestar mis llamadas. Para ella, soy el hombre que asesinó su estatus. El santuario, hoy es el día de la inauguración del Santuario Esperanza. Estoy parado en medio de las 20 hectáreas que mi padre me dejó. Donde antes había planes para un centro comercial de concreto, ahora hay praderas, establos modernos y un hospital veterinario gratuito para la comunidad. Dora, la antigua secretaria de mi padre, es ahora la administradora del santuario. Se acerca a mí con una carpeta, pero esta vez no contiene secretos oscuros, sino los registros de los primeros 10 perros y 3 caballos rescatados que llegaron esta mañana. Tu padre estaría furioso, Julián, me dice ella con una sonrisa mientras observa a un perro correr por el campo. No lo creo, Dora, respondo. Él sabía exactamente lo que yo iba a hacer. Me dio el control porque sabía que Hugo y Sebastián no perderían todo de todos modos. Al menos así, una parte de su fortuna sirvió para algo real. Me senté en una banca de madera frente al estanque principal. A lo lejos,
Vi a un grupo de niños del pueblo vecino, los mismos que ahora tenían un hospital gracias a la liquidación, jugando cerca de los establos. Por primera vez en 10 años, el peso en mi pecho desapareció. Ya no era el hijo fracasado, ni el heredero vengativo. Solo era Julián, el veterinario que finalmente tenía suficiente espacio para todos los animales que el mundo había decidido olvidar. Mi padre quería que yo fuera un Valenzuela, alguien que dominara el mundo. Al final, lo hice, pero bajo mis propios términos. Dominé su imperio para destruirlo, y sobre sus cenizas, planté algo que crecerá mucho más que cualquier rascacielos. Cerré mi laptop, apagué el teléfono y caminé hacia los establos. Tenía una cirugía programada para un caballo rescatado a las 2 p.m., y por primera vez, no importaba cuánto dinero hubiera en el banco, lo único que importaba era que mis manos estaban sucias de tierra y trabajo, y mi conciencia estaba, finalmente, en paz.